La historia y las imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores. Harry inmune a la seducción. Por Raque. Harry no tenía idea de por qué los chicos en el gran comedor se babeaban mientras los estudiantes de Beauxbatons hacían su entrada, pero sabía que no debía dejar escapar una oportunidad. Rápidamente robó el sándwich de Ron. Sabía gloriosamente. Harry frunció el ceño concentrado ante la bruja rubia frente a él mientras intentaba descubrir por qué todos a su alrededor parecían estar a punto de babear. Realmente no pudo encontrar una respuesta. Ella era bonita, él le daría eso. Ella también parecía ser muy consciente de cómo hacer uso de lo que tenía, por lo que podía entender que la etiquetarían como obviamente atractiva, pero no era digna de babear, ¿verdad? Lo que lo hizo aún más extraño cuando algunas de las chicas a su alrededor comenzaron a adoptar la misma mirada vidriosa que tenían los chicos. Ron estaba completamente fuera de sí, ignorando la comida frente a él de una manera que hizo que Harry se sintiera claramente preocupado por un apocalipsis inminente. Hermione también la seguía con la mirada, pero parecía más consciente de sí misma que cualquier otra cosa. Como si se sintiera un poco celosa por no poder hacer que los chicos reaccionaran así. Harry trató de pensar en una respuesta a toda esta rareza que lo rodeaba, pero realmente no podía encontrar una. No había estado tan confundido desde que Ron saltó de su asiento durante la Copa Mundial de Quidditch. Ese pensamiento le hizo detenerse. Ron solo había reaccionado así porque había velas involucradas, y aunque Harry no había podido descubrir qué era atractivo en las criaturas parecidas a pájaros que parecían a punto de morderle la cara, le habían dicho que tenía algo llamado atractivo que haría que la mayoría de los hombres reaccionaran de manera extraña. ¿Era posible ser parte Vela? Harry se preguntó en voz baja para sí mismo. Ser capaz de reproducirse fuera de la especie humana ciertamente explicaría por qué el profesor Flitwick era tan bajo, o Hagrid tan grande, y lo más probable es que estuviera involucrada magia, por lo que era dudoso que fuera imposible. Asintiendo en silencio ante su suposición lógica, Harry miró de nuevo a la bruja rubia mitad Vela, solo para descubrir que ella lo estaba mirando con el ceño ligeramente fruncido. Harry parpadeó, sin esperar que alguien le estuviera prestando atención sin aparentemente ninguna razón, pero luego ella resopló ruidosamente antes de tomar asiento, ignorando su existencia. Harry hizo una pausa por un momento, tratando de repasar los últimos momentos en su cabeza, antes de llegar a la conclusión obvia. La rubia era una mujer. Obviamente, se suponía que ella no tenía sentido. Satisfecho con su respuesta, Harry dirigió su atención a la comida, aprovechando la distracción de su amigo de estómago de hierro para llenar su propio plato. Besos. No soy atractivo. Fleur Delacour lo acorraló algún tiempo después. Harry levantó una ceja ante la pregunta, sin entender realmente por qué ella le preguntaba cuando habría mucha gente alrededor para elogiarla por lo que había observado. No creo que nos hayan presentado. Dijo en cambio, intentando insinuar cuán repentina había aparecido esta demanda. Soy Fleur Delacour. Dijo con una voz engañosamente dulce mientras intentaba mantener su molestia al mínimo. ¿Y tú eres Harry Potter? Sí. Te hice una pregunta, no. Señorita Delacour, es usted muy atractiva. Intentó evitar cualquier confrontación, ya que le habían dicho que los halagos ayudaban mucho a evitar que las mujeres se enojaran contigo. ¿Puedo preguntar qué provocó esta pregunta? Intentó ser educado. No babeas, Harry Potter. Dijo de una manera muy directa. Quiero saber por qué. Harry se preguntó brevemente si los franceses eran groseros en general o si esta chica era un caso especial, antes de reprimirlo ya que en realidad se sentía algo renovado al estar expuesto a que alguien fuera grosero en su cara en lugar de hablar a sus espaldas. La falta de ambos Malfoy e insultar a sus amigos tampoco era algo malo. No eres tan bonita. En cambio, dijo claramente, sintiendo que la honestidad directa podría funcionar a su favor si ella iba a continuar con su actitud actual. Oh. Sus cejas se arquearon y hubo un breve atisbo de desafío en sus ojos. Por favor, dime, ¿qué tan bonita tendría que ser para que veáis? Harry pensó que podría haber habido sarcasmo involucrado en alguna parte, pero se encogió de hombros. No sé, realmente nunca pensé en eso. Cho Chang era bonita, muy bonita, pero no lo suficiente como para hacerle babear por ella. Mira fijamente, definitivamente. Babear, no. De hecho, no podía imaginar a nadie por quien babearía.
Bastantes chicas que podrían hacerlo sonrojar, ahora que lo pensaba, pero nadie que lo hiciera babear. No era que no estuviera interesado en las chicas, sino que había aprendido que era de mala educación babear por alguien, principalmente por cómo Vernon y Dudley habían estado haciendo precisamente eso, y en realidad no quería ser grosero. Sin embargo, imaginó que podría llegar un día en el que una chica bastante bonita lo distrajera de su cortesía. O una chica bastante desnuda, pensó que podría estar distraído en cualquier caso. Fleur lo miró con incredulidad, claramente sin creer al menos parte de su respuesta. Realmente no he tenido mucho tiempo para pensar en ello, admitió Harry. La gente sigue intentando matarme, lo cual lleva algo de tiempo. Por supuesto, eso sin contar cómo se conocía a sí mismo lo suficiente como para admitir silenciosamente que los Dursley habían atrofiado severamente sus habilidades sociales, y que era más que probable que tuviera algún terror subconsciente alojado dentro de él de que todos los que lo amaban lo harían. Morir o empezar a odiarlo porque era un monstruo inútil. El abuso no tiene que ser físico para dejar cicatrices. Aún así, no era nada que no pudiera ser ignorado con un poco de sarcasmo y algo de ingenio seco. Después de todo, el humor negro sigue siendo divertido. Con un resoplido enojado, Fleur Delacour giró sobre sus talones y se alejó, obviamente ya harta de su encantadora presencia. O posiblemente decidir que era un mentiroso y que por lo tanto no merecía su tiempo. Harry sopesó brevemente su enamoramiento por Cho, en esta extraña conversación con la bruja francesa, y llegó a la conclusión de que todavía pensaba que Cho era más bonita, pero algo en la actitud de Fleur le atraía. Posiblemente el hecho de que acababa de levantar las manos en el aire y parecía estar gritando de rabia silenciosa ante la estupidez del género masculino. Le hizo sonreír. Besos. Hermione lo fulminó con la mirada mientras robaba el sándwich de Ron mientras la pelirroja estaba distraída por la parte Bella. Harry respondió con una sonrisa pícara que Sirius lo había obligado a través de cartas a practicar frente a un espejo. Aparentemente era una tradición Potter. O una tradición merodeadora, Sirius no había sido muy claro en eso, pero Harry había estado atrapado en Privet Drive y se había aburrido muchísimo. Así que lo había practicado de todos modos. Por extraño que parezca, Hermione no vaciló en lo más mínimo, lo que significaba que necesitaba practicar más o que Hermione en realidad era inmune al encanto. Lo cual tenía sentido, teniendo en cuenta que, dado que era una criatura de lógica y libros, el encanto personal debería desempeñar un papel muy pequeño en su forma de ver el mundo. Tos, Gilderoy Lockhart, tos. Es cierto que incluso Hermione tenía sus defectos, pero eso se debía más bien a que sus preciosos libros le mintían, incluso si en algún momento se la había escuchado comentar sobre el trasero del hombre inútil. Había sido un comentario positivo, recordó Harry, pero afortunadamente había suprimido los detalles. Besos. Dumbledore atrapó el cuarto trozo de papel que salió arrojado del cáliz de fuego. Harry Potter. Leyó, sus ojos se endurecieron mientras se lanzaban hacia el último Potter. Harry decidió en ese momento que necesitaba un abogado. No era que realmente quisiera demandar a alguien, o que se creyera lo suficientemente rico como para tener uno cerca solo por diversión, sino más bien el hecho de que parecía que su obvio horror por haber sido elegido no se registraba por encima de la ira. De todo Hogwarts. Ron estaba mirando con ojos que hablaban de celos resurgidos, los Hufflepuff miraban con rabia que nuevamente les habían robado el protagonismo, los Slytherin parecían en general disgustados por cómo no había logrado que lo mataran todavía, que era en realidad su defecto. Expresión y el maldito Albus Dumbledore parecía completamente convencido de que había hecho todo esto solo para causar problemas. Por eso Harry quería un abogado. Sin embargo, pensó que bien podría terminar con esto de una vez. Yo, Harry James Potter, juro por mi vida y mi magia que no sé cómo mi nombre entró en la copa, así que así sea. Proclamó con voz tranquila mientras ignoraba los intentos del director de impedirle hablar. Más bien me gustaría decir que realmente no quiero tener nada que ver con esto. Realmente había estado planeando no dejar que lo mataran este año, pero claro, tal vez había algo que decir sobre la tradición. Incluso si ese algo fuera solo para maldecir el hecho de que era un problema recurrente. Por supuesto, incluso con su confesión jurada de inocencia, eso no detuvo las miradas, o el hecho de que Dumbledore todavía lo hacía competir. Tampoco impidió que Fleur Delacour lo mirara como si deseara fervientemente que él ardiese espontáneamente. Por extraño que parezca, eso en realidad mejoró un poco su estado de ánimo.
Ella nunca dejó de divertirlo. Besos. El primer pensamiento coherente de Harry cuando se dio cuenta de que iba a enfrentarse a dragones había sido algo así como extraño a Norbert. Esto no se debió a que la pequeña amenaza de alguna manera se abrió camino en su corazón frío y calculador, sino más bien a la creencia de que Norbert no podría haber crecido tanto desde su primer año. Su segundo pensamiento coherente había sido del tipo voy a necesitar una varita más grande. Su primer pensamiento real había sido pensando más en el espíritu de Mep. No es que alguna vez fuera a admitirlo ante nadie en voz alta, pero bueno, era un adolescente, y eso debería permitirle ser doblemente capaz de ignorar su propia falta de frialdad, o al menos ocultarla del ojo público. Aún así, necesitaría un plan para lidiar con esas criaturas grandes, viscosas, escamosas y resistentes a la magia. Besos. Harry respiró hondo mientras finalmente se preparaba para entrar a la arena. Le hubiera gustado mucho que este torneo se pospusiera hasta su crisis de mediana edad, pero supuso que era demasiado pedir. El día estaba soleado, podía oler algo quemado en el aire. Realmente hizo todo lo posible por no prestar atención a en qué podría consistir ese algo y había un dragón muy grande y de aspecto muy enojado al otro lado del recinto. Harry recordó su primer pensamiento real cuando se dio cuenta de que se enfrentaría a dragones. Pero él era un Gryffindor, y el basilisco lo había preparado bastante bien en esencia para no perder el control de sus intestinos ante la vista. Otro respiro profundo y Harry se preparó para convocar su escoba. El dragón tenía muchos dientes puntiagudos, reflexionó Harry con cierto horror distraído mientras el dragón exhalaba un torrente de llamas hacia él. Agachándose apresuradamente detrás de una de las rocas sorprendentemente convenientemente ubicadas que estaban esparcidas por la arena, Harry se preguntó si invocar algo tan intrínsecamente inflamable como una escoba era realmente una de sus mejores ideas. Él parpadeó. No fue idea suya. Fue idea de Moody. Moody, a quien le gustaba lanzarle la maldición Imperius, que hacía rebotar a Draco Malfoy del suelo al techo como un hurón, que estaba claramente loco al menos hasta cierto punto y seguramente paranoico. Moody, quien era parte de la facultad. El profesorado al que no se le permitió ayudar a su campeón según las reglas. Las reglas que también establecían que debía competir en este torneo o sería despojado de su magia. No tendría sentido que el castigo por infringir una regla equivaliera a infringir otra. Y eso no significaría que a pesar de la interminable paranoia de Moody, estaba dispuesto a arriesgarse a perder su magia para ayudar a Harry a idear un plan. Harry hizo una pausa cuando un patrón peculiar y casi extraño comenzó a surgir en su mente. El primer año, el profesor de Dada intentó matarlo por impedirle devolverle la vida a Voldemort. En segundo año, el profesor de Dada intentó destruir su mente porque suponía un riesgo para su continua fama. Tercer año, el profesor de Dada se olvidó de mencionar que el asesino en masa, técnicamente inocente, que buscaba su sangre era un animago, y luego no bebió su poción Wolfsbane antes de salir corriendo para salvarlo de sus garras, en luna llena. A Harry le gustaba Rimas. Realmente lo hizo. Pero cualquiera tendría que admitir que el hombre no había sido especialmente sensato fuera de clases. Una vez es una coincidencia, 2 veces es una línea y 3 veces es un patrón. Y según el patrón, Moody iba a intentar matarlo este año. El mismo Moody que le ayudaría a idear este plan. El plan que estaba empezando a pensar estaba notablemente retrasado. Esa maldita cosa tenía alas desde que nació. De ninguna manera iba a poder superarlo. Por lo tanto, Harry rápidamente abandonó su plan anterior de convocar su escoba y decidió intentar algo más. Algo simple, algo inesperado, algo que no había sido mencionado por alguien que según el patrón intentaba matarlo. Acción huevo de oro. En cambio, gritó, decidiendo al menos intentarlo y luego ignorarlo cada vez que alguien se burlara de él por ello. No pasó nada. Una pena, de verdad. No es inesperado, pero aún así es una pena. Entonces, plan diferente. Ni escoba ni huevo. Distracción. Buena idea, pero ¿qué podría distraer a un dragón gigante? Tarareó pensativamente para sí mismo mientras se sentaba a salvo detrás de su roca, ya que antes solo había sacado su varita cuando intentaba convocar el huevo. Bagman no parecía feliz con el refugio bastante pacífico de Harry en medio de la tarea, pero Harry estaba empezando a sentirse notablemente tranquilo. El dragón estaba encadenado para que no pudiera acercarse y morderlo, y su aliento de fuego no hizo mucho más que hacerlo sentir como si estuviera atrapado en una sauna.
Es cierto que estar atrapado en un sauna con toda la ropa puesta no era la experiencia más placentera, pero no iba a arriesgarse a abandonar su relativa seguridad antes de que al menos tuviera un buen plan para ello. Expecto patronum. Y eso podría funcionar como una distracción, pero significaba que Harry aún necesitaría robar el maldito huevo. Prongs parecía bastante alegre por acosar al colacuerno, y Harry sintió un comentario bastante sarcástico acerca de que al menos uno de ellos se estaba divirtiendo burbujeando hasta la superficie. Lo aplastó sin piedad. No podía permitirse el lujo de distraerse. No iba a abandonar su cómoda seguridad para correr hacia el dragón y robarle el huevo que tenía delante de sus narices. Eso sería estúpido. No, necesitaba quedarse donde estaba y hacer que el huevo llegara a él. Tal vez fue esa frase, o la presencia de Prongs, o como Harry había considerado brevemente la idea de atar a la madre dragón que anidaba con sus propias cadenas, pero de repente Harry tuvo un destello de inspiración. Un lazo. Desafortunadamente, Harry no conocía ningún hechizo que pudiera producir tal cosa, o imitarla, y de todos modos no sabía cómo lanzar un lazo, así que era una idea bastante inútil. Excepto que Harry había aprendido el encantamiento de destierro al mismo tiempo que el de invocación, principalmente para no tener que recoger su objeto convocado y luego caminar por el lugar reiniciando todo para intentarlo de nuevo, y que había aprendido el hechizo de pegado. Charm hace años en un intento de evitar que Hermione abriera un nuevo libro en medio de una conversación, tenía un problema, incluso si estaba demasiado avergonzada para admitirlo. Entonces, técnicamente, todo lo que necesitaba era una cuerda. Incarcelario. Apuntó su varita a un guijarro de aspecto muy sospechoso, esperando que la cuerda aún intentara rodearlo. Funcionó, y dado que fue diseñado para objetivos de tamaño humano, dejó una cantidad bastante grande de cuerda tirada y aún no se había atado a nada. Sonriendo locamente ante la idea de lograr esto, Harry tomó ambos extremos de la cuerda, lanzó el hechizo adhesivo en un extremo y luego desterró ese extremo hacia el nido del dragón mientras Prongs lo distraía. Quizás debería señalarse que había varios huevos no dorados presentes en el nido del dragón, y que como Harry no era el más hábil apuntando, había una gran probabilidad de que accidentalmente marcara el huevo equivocado con su lazo improvisado. Por supuesto, también hay que señalar que Harry era el maldito Harry Potter y que la suerte siempre estuvo de su lado. Incluso si se tratara del tipo de suerte más oscuro y violento imaginable. La cuerda golpeó el huevo de oro y Harry tiró. Luego procedió a agacharse muy rápidamente cuando el huevo de oro se lanzó hacia su cabeza. Saliendo de su cubierta, Harry agarró el huevo, sin molestarse en quitar la cuerda, y luego salió de la arena lo más rápido posible. Besos. Harry caminó directamente hacia el grupo de brujas francesas, sin desviar sus ojos de su objetivo. Hola, ¿irás conmigo al baile de Navidad? Preguntó una vez que llamó su atención, ignorando la tensión de la chica a su lado. La chica lo miró fijamente por un momento, sus ojos se dirigieron a la bruja bastante enojada que estaba junto a ella, antes de que una pequeña sonrisa divertida apareciera en sus labios. Seguro. Así, Harry Potter invitó a salir a una chica, justo al lado de una vela, sin siquiera mirar una vez a la belleza sobrenatural. Para gran furia indignada de Fleur. Besos. Entonces, ¿por qué me preguntaste a mí entre todas las personas? Finalmente le preguntó mientras practicaban baile en un salón de clases abandonado. Harry trató desesperadamente de mantenerse alejada de sus pies mientras formulaba una respuesta. Bueno, primero pensé en Cho Chang, el buscador de Ravenclaw. Añadió una vez que se dio cuenta de que ella no sabía el nombre. Porque es bonita y he estado enamorado de ella desde hace algún tiempo, pero luego escuché que estaba esperando que Diggory le preguntara, y considerando que él parece listo para hacerlo, pensé que también podría hacerlo. Cortar mis pérdidas desde el principio. Entonces me elegiste porque era atractiva. Preguntó con curiosidad. No sí punto. Él frunció el ceño. No hay una buena respuesta para esa pregunta, ¿verdad? Ella sonrió. No, de hecho no lo hay. Pero ¿por qué no buscar una chica que ya conoces? Ah, bueno, eso es bastante simple. La única chica que realmente conozco es Hermione, y aunque la amo muchísimo, no creo que me guste tenerla como mi cita. Él frunció el ceño pensativamente. Simplemente terminaríamos hablando de tareas, o de los derechos de los elfos domésticos, o algún otro tema del que ya hemos hablado demasiadas veces. Me elegiste para conversar.
Ella le levantó una ceja. Parcialmente. Sus labios se torcieron. También te elegí porque ver a Fleur enojarse conmigo es muy gracioso. Admitió descaradamente. Pero al final, no estabas mirando a ninguno de los chicos, así que o no te importó o el que te interesa no estaba entre los capaces de invitarte a salir. Eso es, una suposición lógica. Ella frunció. Pensé. Los magos no conocen la lógica. Soy criado por muggles. Él sonrió. Aunque, por supuesto, mis muggles siempre fueron bastante estúpidos, así que no soy muy bueno en eso. Ya veo. Por cierto, tenías razón, el chico que tengo en mente todavía está en Francia. Ella suspiró con tristeza. Entonces te deseo toda la suerte. Obligó a su pie a apartarse de su camino para mantenerse alejado de los dedos de ella. Entonces, ¿por qué disfrutas atormentar a Fleur? Ella estaba sonriendo ahora, obviamente esperando los chismes. Harry consideró la pregunta por un momento. Bueno, ella me hace sonreír. Respondió honestamente. Hay un gran torneo al que me han arrastrado y podría morir seriamente en cualquier momento, pero el solo hecho de que ella esté enojada conmigo por ser parte de él es casi suficiente para que esté de acuerdo. Él se encogió de hombros. Besos. Roger Davis era un idiota. Harry no estaba del todo seguro de por qué estaba convencido de que ese era el caso, pero el tipo lo cabreaba muchísimo, y Harry era un tipo de persona bastante paciente, al vivir con los Dursley, no tenía muchas opciones. Pero mejorar en eso, lo que obviamente significaba que el 7º año debía ser completamente horrible. Fleur parecía estar de acuerdo con él, lo que mejoró un poco su estado de ánimo, y Hermione estaba bastante divertida todavía en la mesa del campeón con su cita Víctor Krum, incluso si Harry no la había invitado al baile. Por supuesto, nada de esto realmente importaba, porque la cita de Harry le había informado exactamente lo que se esperaba de él como su cita. También había insinuado que podría molestar mucho a Fleur, por lo que Harry había prometido aceptarlo, y nunca incumplió su palabra, a menos que fuera absolutamente necesario, o si hubiera tenido los dedos cruzados cuando había prometido. En una nota no relacionada, sus dedos tenían tendencia a cruzarse cada vez que abría la boca. Después de todo, había crecido con los Dursley y había aprendido rápidamente que siempre era bueno tener lagunas disponibles. Hizo las cosas mucho menos complicadas moralmente. Aún así, se lo había prometido honestamente, así que Harry bailó algunos bailes con su cita, habló de cosas irrelevantes que a veces ya habían mencionado y trató de no interferir en lo bien que iba la cita de Hermione, incluso si estaba planeando. Sobre tener algunas palabras muy casuales, con el chico famoso que pasa tiempo con su mejor amigo. También intentó, con mucho más éxito, no prestar atención a lo horrible que estaba resultando la noche de Ron. Ron se había disculpado por no creerle después del dragón, cierto. Pero no se había disculpado por abandonarlo cuando necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir. Por lo tanto, Harry decidió no confiar en el chico y había degradado su amistad a conocidos casuales, conocidos que podrían haberse conocido o no desde hacía mucho tiempo. Se había asegurado de enviar noticias a través de los gemelos en un esfuerzo por detener cualquier insinuación incómoda de la señora Weasley, o cualquiera de sus intentos de presionar a su hijo menor para que se disculpara por esa parte también. Nunca dejes que se diga que Harry no podía ser minucioso. Aún así, el baile de Navidad no fue tan malo como había temido que sería, y las miradas que Fleur le lanzó le calentaron el corazón inmensamente. Besos. Roger Davis era un poco imbécil, pero Fleur lo dejó, así que no podía ser tan malo. Hermione lo miró divertida cuando él le explicó esto, antes de hacerle muchas preguntas tontas sobre lo que pensaba de Fleur. No, su atractivo no lo afectó. No, no tenía ningún fetiche por las cosas francesas. No, no le gustaban particularmente las rubias Gag, Malfoy, Gag. No, no le gustaba que lo menospreciaran. No, no era masoquista. No, no había inhalado sustancias peligrosas en ningún momento de su vida. No, no le atraían las chicas quejosas. No, él realmente no tenía la menor idea de por qué ella estaba haciendo todas esas preguntas tontas. Hermione parecía dividida entre reírse hasta morir, sacudirlo hasta que le saliera la cabeza o llorar. Se alegró mucho cuando ella no lloró, sino que simplemente se golpeó la cabeza contra la mesa con exasperación.
le dio la oportunidad de reprenderla por el intento de asesinato de sus preciosas células cerebrales devoradoras de libros. Ella le dio una patada en la espinilla. La vida era buena. Besos. Después de la pista de Cedric, y de la ayuda acosadora de cierto fantasma pervertido, no fue difícil descubrir el huevo de oro. Oh, claro, no estaba completamente seguro de todas las partes incorporadas a la canción, especialmente la parte de lo que extrañarás profundamente, pero claramente iba a tener lugar bajo el agua, a lo largo de más de una hora, y que implica recuperar algo de la gente del mar. Harry no estaba esperando la segunda prueba más de lo que había estado esperando la primera. Bien, entonces no había un dragón gigante que escupe fuego, pero Harry nunca había aprendido a nadar, y ahora no parecía el mejor momento para aprender. Besos. Davy. Detuvo en seco el discurso del elfo. ¿A quién exactamente escuchaste hablar sobre el uso de Gillyweed? Profesor Moody y profesor Snape, maestro Harry Potter señor. Davy parpadeó como un búho hacia él. Harry hizo una mueca. Entonces, Moody todavía estaba tratando de idear los planes que Harry tenía para él. Eso lo hizo insistente al menos, pero también aumentó la probabilidad de que todavía estuviera tratando de matar a Harry, tal como le había dicho el patrón. Obviamente, todo esto significaba que Harry no podría confiar en el uso de Gillyweed para la próxima tarea. Tendría que pensar en algo más, aunque la algalia realmente había sido la única idea que había tenido hasta el momento. Quizás debería pasar más tiempo con Hermione. Ella debería ser capaz de descubrir algo, ¿no? Después de todo, se suponía que ella era muy inteligente. Por otra parte, también pensaría que Moody definitivamente no quería matarlo, incluso si el patrón tuviera perfecto sentido. Ella siempre había tenido debilidad por la autoridad. Besos. Al final, no había podido idear un plan mejor que la algalia, aunque rápidamente decidió que probablemente no debería confiar en ningún ingrediente mágico que Moody hubiera tenido a su alcance. ¿Quién sabe cómo pudo haber sido manipulado? No, es mejor simplemente comprar las cosas por pedido de búhos. También menos antagonismo por parte de Snape, aunque por supuesto, Snape nunca había necesitado una razón real para hacer de su vida un infierno. Aún así, incluso con esta precaución, Harry se había dado cuenta de algo muy importante con respecto a ese material. Solo duró un tiempo determinado. Ahora, lógicamente, no necesitaría más que una hora, ya que para entonces sería demasiado tarde, no volverá. Pero si lo pensaba mientras consideraba su propia suerte, bueno, se había asegurado de aprovechar unas 2 horas. Nunca está de más ser cauteloso cuando se puede permitírselo. Entonces, ese era el día, en un febrero tremendamente frío, en el que iban a nadar en un lago lleno de criaturas mágicas que probablemente intentarían matarlos. Harry no estaba especialmente entusiasmado con la idea. Aunque Fleur en traje de baño era bastante agradable de ver. En verdad, no estaba del todo seguro de si Cedric y Cram estaban allí. No es que fuera a expresar esto. Luego se fueron, Fleur tejiendo una especie de burbuja de aire alrededor de su cabeza, muy parecido a lo que hizo Cedric, mientras Cram comenzaba a convertir su cabeza en la de un tiburón. Harry se metió en el agua y se metió un poco de alga en la boca. Sí, no muy impresionante en comparación. Besos. Después de la canción, Harry no tardó mucho en encontrarse frente a una estatua a la que estaban atados los rehenes. Podía ver a Cho Chang, Hermione, Ron y una rubia. Su corazón se detuvo en su pecho. Horror ante la situación que le hace olvidar respirar. Entonces recordó a Fleur en traje de baño, en algún lugar detrás de él, y su corazón comenzó a latir de nuevo, aunque su respiración todavía era un poco entrecortada. Fleur era una campeona, estaba a salvo. Aunque lo más probable es que estuviera muy preocupada por esta chica que se parecía mucho a una versión más joven del cuarto de Bella. La chica a la que Harry estaba dispuesto a apostar dinero a que sería su hermana pequeña. Sintiendo una punzada de simpatía, junto con la preocupación de que Hermione no fuera rescatada a tiempo, Harry decidió que podía darse el lujo de quedarse. Más vale prevenir que curar, y que le importaba ganar. Besos. Había pasado casi una hora. La preocupación apretaba su pecho, Harry esperaba que Fleur no se hubiera lastimado. Luego cortó la cuerda de Ron, antes de apresurarse a ir a casa de la hermana de Fleur, sabiendo que no debía darles tiempo a los tritones para reaccionar. Liberados los 2 rehenes, Harry arrancó,
abriéndose paso hacia la superficie lo más rápido posible. Pocos habitantes del lago permanecían en la superficie y, si podía, era mejor evitar problemas. Corriendo y sintiéndose muy agradecido por su precaución al empacar una hora extra de Algalia, Harry rápidamente regresó al punto de partida. Estaba aún más agradecido de haber leído sobre las algas cuando regresó a la orilla e hizo el hechizo bastante fácil, aunque oscuro, que canceló los efectos, permitiéndole respirar aire sin esperar a que pasara toda la hora. Entonces la niña corrió a los brazos de su hermana llorosa, y Harry de repente comprendió por qué Fleur se había visto tan terriblemente nerviosa antes. Sabía que su hermana había desaparecido. Eso debe haber sido horrible. La aproximación más cercana de Harry habría sido su propio descenso a la Cámara de los Secretos para rescatar a la hermana pequeña de su mejor, en ese momento, amigo. No había sido una sensación agradable. Ron estaba ocupado absorbiendo la atención, ignorando felizmente el hecho de que probablemente había terminado allí en gran parte debido a que Harry carecía gravemente de amigos. De hecho, si Ron era lo que Harry más extrañaría, entonces probablemente debería comenzar a entrevistar a un reemplazo más permanente para el amistoso conocido en el que alguna vez había puesto tanta fe. Harry fue sacado de su ensoñación por una Fleur bastante mojada que de repente se paró frente a él. Luego lo abrazó y besó profundamente sus mejillas mientras le agradecía por salvar a su hermana pequeña. Harry no estaba seguro de qué puntos les dieron. No estaba seguro de qué le pasó a Ron. No tenía idea de dónde desapareció Hermione. Y definitivamente nunca se dio cuenta de cómo todos los demás notaron el hecho de que pasó todo el tiempo con la sonrisa más brillante que jamás le habían visto. Besos. Hermione suspiró profundamente. Harry, ¿sabes qué es el amor? Harry parpadeó, sobresaltado fuera de su profunda contemplación de la chimenea. ¡Ah! ¿Qué? ¿De dónde vino eso? Has estado caminando sobre las nubes durante más de una semana y sigues sonriendo mientras miras a la nada. Hermione explicó con una expresión ligeramente preocupada. Oye, puede que no sea la persona más inteligente, pero estoy bastante seguro de que lo sabría si estuviera enamorado, Hermione. Harry resopló molesto. Hermione bajó la cabeza, gruñendo algo ininteligible sobre los hombres. Por favor, dime que al menos alguien te dio el discurso de los pájaros y las abejas. Harry frunció el ceño. No veo qué tienen que ver los pájaros y las abejas con el amor. No es. Gimió Hermione. ¿Alguien te enseñó alguna vez algo sobre cómo trabajan los humanos? Fui a la escuela Muggle, igual que tú, Hermione, probablemente sé más que la mayoría. Él la miró un poco. Eso no es. Hermione hundió la cabeza entre las manos. ¿Alguien te explicó cómo se hacen los bebés? Finalmente soltó, amortiguada por sus manos. La mandíbula de Harry cayó, un sonrojo se extendió por su rostro. Hermione. Dijo ahogado con voz ahogada. Por favor, dime que alguien te lo explicó. ¿Alguien? Hermione suplicó. Besos. Harry suspiró. Sabía que era una idea estúpida. De hecho, era una idea inimaginablemente estúpida, pero realmente no veía ninguna alternativa. McGonagall sería imposible. Snape sería peor. Flitwick sería malo. Hagrid se equivocaría. Eran su única opción. Merlín los salvó, pero lo estaban. Respirando profundamente, Harry llamó a la puerta del dormitorio de los gemelos. Con suerte, lograría negociar él mismo una explicación no falsa para la búsqueda de información que Hermione le había impuesto. Ella ya había prometido amenazar a los dos bromistas si hacían algo mal a propósito, pero Harry todavía contaba con convencerlos de que dijeran la verdad mediante sobornos. Malditos los Dursley, y maldita la falta de biología extensiva que se les enseñaba antes de que cumplieran los 11 años en la escuela Muggle. Besos. Harry pasó la siguiente semana sin mirar a ninguna chica de la escuela. En absoluto. Había echado a correr en su huida desde Myrtle cuando ella lo saludó. Hermione se lo había explicado y ya no estaba muy molesta por eso, pero que el siempre educado chico se arriesgara a herir los sentimientos de una chica de tal manera. Tal era la horrorizada vergüenza de los pájaros y las abejas. Afortunadamente, una vez que terminó la semana, logró empezar a hablar con Hermione nuevamente. Hedwig fue posiblemente la mejor terapeuta del mundo. Besos. Entonces Hermione lo enfrentó de nuevo. He encontrado un montón de trabajos escritos diferentes que describen el amor,
según varios autores diferentes. Realmente no tengo la experiencia suficiente para pensar que podría enseñarte algo, pero por favor léelos, Harry. Ella le puso un libro sorprendentemente delgado en las manos. Harry miró el libro sorprendido. ¿Por qué es tan delgado? Hay poesía en ello, de acuerdo. Hermione se sonrojó. Les pedí a mis padres que me enviaran un libro completo sobre el amor, y eso fue lo que me enviaron. Harry miró el libro con horror, sosteniéndolo de la misma manera que sostenería algo capaz de prenderse fuego espontáneamente en cualquier momento. Poesía. Dijo entrecortadamente, lanzando una mirada traicionada a su amigo. Solo lee la maldita cosa, Harry. Es mejor a largo plazo. Confía en mí en esto. Ella le dio una palmada en el hombro antes de lanzar una última mirada incómoda al libro y luego alejarse lo más rápido que pudo de su monstruosa falta de enciclopedia. Harry la siguió con la mirada durante un largo momento, sintiéndose horriblemente traicionado y desconcertantemente convencido de que alguien, en algún lugar, se estaba riendo de él. Posiblemente desde lo alto de su tumba. Luego respiró hondo y centró su atención en el libro que posiblemente podría rivalizar con cierto diario contestatario en pura inquietud. Y había estado pensando que hoy no resultaría horrible. Realmente ya debería haber conocido mejor su particular tipo de suerte. Besos. Hedwig leyó el libro por encima del hombro. Ella hacía ruidos que iban desde divertidos hasta disgustados, pero le golpeaba en la cabeza con un ala si intentaba pasar una página que aún no había terminado de leer. Aparentemente, incluso los terapeutas más increíbles tenían sus vicios, aunque, en primer lugar, Harry había quedado comprensiblemente impresionado por la capacidad de su lechuza para leer cualquier cosa. Obviamente era una lechuza muy inteligente. Afortunadamente, el veneno mental que era la poesía al menos era rápido de leer, incluso si Hedwig a menudo obligaba a Harry a detenerse y considerar la poesía y lo que intentaba explicar. Por alguna razón que él no podía entender, ella tendía a hacerlo mucho más a menudo en torno a declaraciones que incluían que el amor estaba estrechamente relacionado con el odio, o que los opuestos se atraen, o que los argumentos eran buenos para el alma o algo así. Cuando él había expresado su confusión sobre por qué quería que se demorara en esas páginas en particular, Hedwig simplemente lo miraba fijamente por un largo momento de una manera que hacía que Harry sintiera como si mediera 10 pulgadas de alto y fuera más denso que el plomo. No era un sentimiento agradable, así que Harry había dejado de preguntar y ahora simplemente estaba leyendo esas páginas con tanta diligencia como podía convencerse a sí mismo. Aunque todavía no entendía por qué. Besos. Cuando llegó el anuncio de la tercera tarea, Harry la recibió con los brazos abiertos. Finalmente, algo que podía entender. Finalmente algo que no seguía la lógica femenina, que era algo horrible y retorcido que nunca tuvo ningún sentido. De acuerdo, Harry realmente no sabía cómo se suponía que debía navegar a través de un laberinto lleno de criaturas y trampas peligrosas, pero al menos las criaturas y trampas peligrosas solo querían matarlo, y Harry hacía mucho que había aprendido a lidiar con ese tipo de actitud. Además, cualquier cosa tenía que ser mejor que verse obligado a dedicar su tiempo libre a leer toda esa horriblemente florida poesía. Una palabra que Harry consideraba algo tan absolutamente vil que no la usaría ni siquiera para describir a Voldemort. Tommy Boy era mejor que eso. El hecho de que Lavender y Parvati hubieran notado su diligencia forzada al leer el maldito libro y hubieran interrogado a Hermione sobre su cambio de opinión, ya no le había granjeado el revoltijo de palabras llenas de significado. Aunque tal vez debería estar agradecido de que ahora lo miraran con lástima, en lugar de risas. Lástima que pudiera manejarlo, risas, no tanto. Besos. Hermione fue quien sugirió el hechizo de la brújula, pero Harry la había presionado diligentemente para que le diera información hasta que ella, bastante enérgicamente, le dijo que Moody no había inspirado de ninguna manera su elección en el hechizo. Harry felizmente aprendió el útil hechizo de la brújula, pero comentó que realmente no importaría si no supiera en qué dirección estaba el centro del laberinto. Si se daba la vuelta, podría perder por completo el centro y terminar en el otro lado contra una pared, parecía que era bastante probable que sucediera, siendo un laberinto y todo. A Harry le tomó casi 5 minutos explicarle su problema con el hechizo a Hermione, momento en el cual algo en sus ojos se iluminó. El tipo de luz brillante que anuncia una iluminación repentina. Luego simplemente desapareció en el aire, antes de reaparecer de nuevo 10 minutos después, con un ligero ceño fruncido en su rostro sonrojado y la chispa,
en realidad bastante premonitoria, en sus ojos aún presente. El profesor Flitwick dijo que no existen tales hechizos. Ella le dijo, ignorando su sorpresa por cómo se las había arreglado en 10 minutos para hacer un viaje que normalmente le tomaría a una persona media hora, de ida, y solo si las escaleras cooperaban. Por eso vamos a hacer uno. Una sonrisa vagamente demente se dibujó en sus labios. Al ver a su claramente extasiado mejor amigo, Harry se preguntó, no por primera vez, si tal vez la chica podría haber desarrollado algún tipo de peligrosa adicción al conocimiento durante sus años de evitar una muerte segura desde que llegó a Hogwarts. Él todavía estaba considerando los pros y los contras de realizar una intervención cuando ella lo agarró por el cuello. Harry James Potter. Vas a ayudarme a crear una variación del hechizo Point Me ahora mismo, o te colgaré de los tobillos de la torre de astronomía. Harry miró fijamente los ojos firmes de Hermione, sintiéndose como un mamífero muy pequeño mirando un tren que se aproximaba. Un tren que viene en busca de sangre. Él asintió frenéticamente. Besos. Harry no podía recordar quién se suponía que estaba a la cabeza, ya que se había perdido por completo la concesión de puntos para la segunda prueba, por lo que se sintió muy agradecido cuando Bagman comenzó sus presentaciones a la tercera y última prueba con su lugar actual en la clasificación. Resulta que él estaba a la cabeza. Harry sintió que se formaba un pequeño ceño mientras trataba de recordar cómo había sucedido eso, sintiéndose a la vez molesto y complacido al recordar a Fleur en un traje de baño mojado besándolo en las mejillas y abrazándolo. Molesto, porque ella estaba arruinando por completo su concentración, y contento, porque fue un recuerdo muy lindo. Como aparentemente se les permitió maldecir a los otros competidores durante esta prueba, también estaba un poco decepcionado por las posibilidades extremadamente pequeñas de que tal evento volviera a ocurrir. Por un lado, esta tarea no se estaba llevando a cabo en el lago, por lo que probablemente no estaría usando traje de baño, ni estaría mojada. Ignorando el repentino e inexplicable impulso de lanzar un maleficio al juez más cercano por organizar esta tarea en tierra, Harry trató de descubrir por qué estaba tan molesto. Fleur parecía confiada y segura, ojos decididos y desafiantes. Ella no estaba enojada en absoluto, pero todavía había algo bastante atractivo en su expresión, lo suficiente como para enviar un pequeño atisbo de sonrisa a través de sus labios. Entonces sonó el comienzo y Harry corrió hacia el laberinto. Puede que no se hubiera unido al torneo voluntariamente, pero no era el tipo de persona que simplemente se queda atrás y no hace nada. Tal vez fue el lado competitivo en él el que despertó de su letargo similar al coma, tal vez solo quería presumir un poco por una vez, independientemente de cuál, el resultado fue el mismo, quería ganar. Besos. Había estado corriendo y ocupándose de sus propios asuntos, tratando de acercarse al centro del laberinto, se dio cuenta de que el laberinto estaba vivo y bastante indeciso sobre si debía haber caminos o callejones sin salida en el mismo lugar de un momento a otro. Al siguiente, y se preguntó casualmente por la falta de monstruos horribles que se lo comieran. Entonces escuchó un grito. Harry no estaba seguro de lo que pasó. En un momento iba en una dirección, al otro había lanzado un point me diferente y se había ido en otra. Realmente no tomó una decisión consciente sobre hacia dónde iba, simplemente corrió. Algo apareció frente a él. Era grande y feo y tenía dientes muy afilados. También tenía una sorprendente cantidad de sangre dentro, notó Harry sin comprender mientras su ropa estaba salpicada con el líquido al pasar junto a la criatura moribunda. Una parte del seto intentó cerrarse frente a él, aislándolo de la dirección a la que apuntaba su varita. Quemó sorprendentemente bien, considerando todo. El fuego solo lamió brevemente el dobladillo de su túnica mientras saltaba por el agujero sin detenerse en su carrera. Cram se paró ante una forma arrugada en el suelo. La forma arrugada se retorcía y tenía cabello rubio. Cram desapareció a través del muro del seto. Dejó un agujero bastante grande a su paso, junto con el fuerte crujido de huesos rotos y el extraño chisporroteo de la piel quemada. Harry no notó nada de eso. Fleur estaba en el suelo. Fleur estaba en el suelo y sentía dolor. Y con las manos temblando por lo que una parte muy distante de Harry supuso que era adrenalina, se arrodilló junto a ella. Flor. Intentó sacarla de allí, pero sus ojos no parecían reconocerlo por completo. Fleur, está bien. Estás a salvo. Por favor, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Alfarero. Ella murmuró, una de sus manos se acercó a su rostro,
como para asegurarse de que realmente era él. Sí, soy yo. ¿Estás bien, Fleur? ¿Estás herida en alguna parte? Harry tomó suavemente su mano, sus ojos no se movieron de los de ella. Yo era. Cram. Ella parpadeó. Cruciato. Ella finalmente respondió. Harry se estremeció, una repentina y horrible imagen de Fleur retorciéndose en agonía apareció con demasiado detalle en su mente. Estaba dividido entre la necesidad de asegurarse de que todo lo que no fuera Fleur en el área estuviera muerto o incapacitado, y recogerla y llevarla con Madame Pomfrey de inmediato. Harry parpadeó ante eso. Todo lo que tenían que hacer era enviar chispas rojas, y los profesores vendrían por ellas, y entonces podrían mejorar a Fleur. Había enviado chispas rojas antes de que siquiera hubiera registrado completamente la idea, y se quedó parpadeando tontamente ante su varita. De todos modos, cuando sus instintos se volvieron tan buenos. Haciendo caso omiso de ello, Harry volvió a mirar a la bruja de cabello rubio. No te preocupes, Cram no está aquí. Harry hizo una pausa, enviando una mirada hacia lo que solía ser un agujero en el seto, contento de ver que se había cerrado detrás de la estrella de Quidditch. Envié chispas rojas. Los profesores llegarán pronto, de acuerdo. Fleur hizo algo con la cabeza que podría haber sido considerado un asentimiento. Sentado a su lado, le parecieron horas, intentando que siguiera hablando, porque una vez había oído que no era buena idea que los heridos se quedaran dormidos hasta que estuvieran en el hospital, y, muy probablemente, haciéndose sentir bien. Como un completo idiota. Solo puedes seguir preguntando por la salud de alguien tantas veces antes de que se vuelva inútilmente repetitivo, lo que significa que Harry pasó la mayor parte de ese periodo de espera que aparentemente duró horas hablando de cosas aleatorias que le vinieron a la mente. Sin embargo, a Fleur no pareció importarle y sonrió un poco cuando se desesperó lo suficiente como para contar una broma seria incluso fuera de la presencia inmediata de su padrino. Ella todavía parecía querer irse a dormir, así que él siguió hablando, con un brillo de pánico en sus ojos que rezaba sin cesar para que los profesores se dieran prisa. Cuando apareció Flitwick, Harry no estuvo muy lejos de abrazar al diminuto profesor. Pero eso le habría impedido ayudar a Fleur, así que no lo hizo. Señor Potter, creo que todavía tiene un torneo en el que competir. Flitwick comenzó con cautela después de verificar que Fleur no estuviera en condición crítica. No, no lo hago. Harry respondió con un tono apagado que hizo que el ex campeón de duelo diera un paso atrás bastante apresurado. De hecho, ya que enviaste chispas rojas, es una pérdida. Flitwick asintió apresuradamente, antes de proceder a arrastrarlos con un traslador hacia el exterior del laberinto. Besos. Nadie ganó. Cram fue encontrado poco después de que Fleur y Harry fueran eliminados del concurso. Tenía un aspecto horrible cuando lo sacaron, pero se recuperó al cabo de una semana y había expresado su horror por sus propias acciones bajo el imperio en una disculpa a todos sus compañeros campeones. Cedric fue el que más se acercó a la copa, pero fue emboscado por una acromántula y obligado a lanzar sus propias chispas rojas. Hubo bastantes discusiones sobre a quién se le debería otorgar el premio y si debían intentar rehacer la prueba final para encontrar un ganador, pero al final todos los campeones habían determinado que Cedric probablemente era el que más se lo merecía y lo había logrado. Convencer a los jueces. Cedric había seguido el ritmo del resto de ellos, a pesar de que Cram tenía una ventaja injusta al juzgar a Karkaroff, y no había sido influenciado por medios externos, no había perdido en algún giro extraño al que nadie podía entender, y había al final sido el más cercano a la copa. Los Hufflepuff vitorearon tan fuerte que las ventanas vibraron una vez que se anunció el veredicto final. La vista y el sonido hicieron sonreír a Harry, tanto por el entusiasmo como por el hecho de que no obtuvo nada de fama. Fue lo mejor de dos mundos. Ojo loco Moody habló un poco con Dumbledore y desapareció, nadie sabía dónde, pero el director les aseguró que habían encontrado al que había usado el encantamiento Imperius en Cram, y que estaban siendo interrogados por el DMLE. Harry todavía se sentía vagamente convencido de que Moody debía haber estado tratando de matarlo de alguna manera, pero estaba dispuesto a admitir que existía la posibilidad de que él fuera la excepción al patrón. Todavía esperaba que obtuvieran muy buenas respuestas de ese interrogatorio, pero no contenía la respiración. Sin embargo, había pasado bastante tiempo sujetándose la cabeza, durante la semana siguiente, ya que había tenido bastantes imágenes de Peter Pettigrew con un dolor inmenso atravesándola junto con una sensación abrumadora de rabia.
Supuso que cualquiera que fuera su plan, Voldemort no estaba satisfecho con el desarrollo. Entonces, la visión final le mostró a un Pettigrew con apariencia vegetal, y la rabia había sido reemplazada por un horror incipiente. Voldemort realmente debería haber practicado un poco de moderación, ya que ahora ya no tenía un sirviente que cuidara de él. Hermione también lo había acorralado, ofreciéndole el libro con poesía horrible y le dijo en términos muy claros que se suponía que debía considerar sus acciones en el laberinto y leer el poema en la página marcada. Con cara de dolor, Harry abrió el libro con resignación y encontró el poema. Era un poema sobre el terror paralizante ante el dolor de un ser querido. Frunciendo el ceño pensativamente, Harry trató de recordar lo que había sucedido en el laberinto, como Hermione le había ordenado, mientras caminaba hacia el lago. El lago era un buen lugar para reflexionar, aunque esa forma de expresarlo condujera a un juego de palabras bastante horrible. El cabello rubio se movió con una suave brisa y de repente hizo clic. Él estaba enamorado. Y ella estaba parada justo frente a él. Los ojos de Fleur se encontraron con los suyos, una cálida presencia dentro de ellos que hizo que se le cortara el aliento en la garganta. No era tan atractiva como Cho Chang, y no era digna de babear. Ella era simplemente Fleur. Y ella era la chica más hermosa que jamás había conocido. Harry Potter, ¿no soy atractivo? Ella le preguntó, con una sonrisa burlona en sus labios que hizo que su corazón se acelerara. Eres. Admitió Harry con una voz que de alguna manera logró mantenerse nivelada. No babeas. Señaló, con una sonrisa aún fuerte. No eres tan atractivo. Él replicó, su voz aún tranquila, incluso mientras tergiversaba la verdad hasta convertirla en territorio casi mentira. Entonces, ¿qué tan atractivo tendría que ser para que Beavis? Ella lo desafió, con un brillo travieso en sus ojos. No sé. Todavía soy un poco nuevo en estar enamorado de ti. Admitió, sintiendo su rostro calentarse ante la confesión. Ella lo miró a los ojos durante un largo momento y su propio rostro se calentó lentamente en respuesta. Esa es una buena respuesta, Harry Potter. Ella finalmente sonrió. Quizás sea necesario un experimento. Ella comenzó a avanzar hacia él, balanceando las caderas de una manera claramente femenina. Y cuando su sonrisa se volvió juguetona y depredadora, sus rostros a centímetros de distancia, Harry se dio cuenta de algo que iba completamente en contra de todo lo que había conocido. No existía poesía lo suficientemente florida para describir sus besos.